Hola, hoy te quiero hablar de un personaje fascinante. Bueno, siempre dirás que empiezo igual, pero bueno, es que la verdad que cada personaje del que te hablo me parece fascinante. Se llama Melchor Rodríguez y es un hombre de origen muy modesto, pues quedó huérfano de padre muy joven y bueno, y en Sevilla pues lo pasó un poco mal para conseguir sobrevivir, salir adelante. En Madrid fue un obrero metalúrgico y se afilió enseguida al sindicato anarquista de la CNT. Entonces este hombre se formó a sí mismo, porque no había podido tener una educación más esmerada, se formó a sí mismo leyendo sobre pues, la literatura socialista y anarquista de su tiempo, y llegó a tener pues, las ideas bastante bien centradas, de tal manera que cuando comenzó la guerra civil, le dieron a él un cargo político de cierta importancia, que era el ser pues, el responsable, la principal autoridad en la administración de las prisiones en Madrid y en su zona de alrededor. Melchor Rodríguez había quedado absolutamente horrorizado al ver el desborde de violencia que había ocurrido inmediatamente después del alzamiento de los militares, de la rebelión militar en el 18 de julio de 1936. Bien, era consciente perfectamente de todos los crímenes que estaban cometiendo las fuerzas rebeldes y también era pues prácticamente testigo ocular de la revancha que se estaba dando en diversos sitios, entre otros Madrid, y cómo pues los milicianos absolutamente incontrolados, a muchos de ellos anarquistas también, se habían apoderado de armas y entonces pues estaban totalmente fuera de control, aunque el gobierno de la República trató de evitar este tipo de crímenes. Estaba impotente porque tenía que librar una guerra contra unos militares sublevados y al mismo tiempo manejar unos disturbios internos. No tenía fuerzas para las dos cosas. El hecho es que, como digo, la conciencia de este hombre, de Melchor Rodríguez, estaba simplemente aterrorizada de ver qué es lo que estaba sucediendo, como grupos incontrolados de milicianos iban a las cárceles y sacaban prisioneros a su arbitrio para torturarlos y ejecutarlos, como se habían organizado checas, que en resumidas cuentas eran, como quien dice, cárceles privadas en donde pues cada grupo que le daba la gana pues tenía su propia lugar para detener gente y hacer toda clase de brutalidades. Bien, el Melchor Rodríguez, como digo, era consciente de que algunos anarquistas estaban metidos también en esto, pero esta no era la idea de los anarquistas. Por más que algunos hayan querido pues darle una mala reputación al anarquismo, la gente más sólidamente formada estaba en desacuerdo con estas cosas. Es decir, que este hombre, por ejemplo, pues tenía una frase que me parece realmente espectacular, y dice: se puede morir por las ideas, pero no se puede matar por las ideas. Con lo cual era evidente, es decir, una cosa es que uno esté dispuesto a morir por defender sus ideas, otra cosa es que uno vaya matando gente, asesinando. Bueno, era un hombre pacífico en este sentido. Y bien, pues ¿qué es lo que ocurrió? Pues que cuando le hicieron el jefe de las prisiones, pues esto se acabó. Es decir, él impuso su autoridad y prohibió que nunca más volvieran a sacar gentes para ejecutarlos como se había hecho en Paracuellos o, bueno, o cosas así. Entonces, Melchor Rodríguez, muchas veces jugándose la vida, porque, ya digo, cuando llegaban milicianos descontrolados, pues incluso amenazaban con matarlo a él. Él cuenta que más de una vez vio cómo le apuntaban con un arma, ¿no? Entonces, bueno, pues el caso es que hizo una defensa absolutamente heroica de la integridad de los presos.
que había que, los que hubieran cometido crímenes o lo que sea, pues había que juzgarlos y darles el castigo que impusiera la ley, pero que no se podía hacer revanchas así a lo bestia, ¿no? Hay una escena que es particularmente importante en la vida de este hombre, que fue cuando, después de un bombardeo de los rebeldes fascistas contra la ciudad de Alcalá de Henares, entonces pues los movimientos populares y milicianos de Alcalá de Henares fueron inmediatamente a la cárcel para decir, pues ahora nos vamos a tomar la revancha. Casualmente, por esas cosas curiosas del destino, Melchor Rodríguez pasaba por ahí y tuvo la oportunidad de efectivamente plantarse en la puerta y con amenazas o con insultos o con argumentaciones, con ruegos, con lo que sea, después de muchas horas de estar ahí insistiendo y sufriendo amenazas y etcétera, etcétera, logró salvar a los presos de Alcalá de Henares y logró pues que esa gente que estaban llenos de auténtica ira y de rabia y de deseos de venganza, pues se fueran a sus casas. Por este motivo y por muchos más, a este hombre se le conoce con el apodo de El Ángel Rojo. No sé si hay alguien que le hayan puesto el apodo del Ángel Azul, me parece que no. Pero bueno, el Ángel Rojo salvó a miles y miles de personas que no eran compatibles con su ideología, que posiblemente eran totalmente contrarios, y personas de la misma ideología de los que estaban asesinando a obreros y anarquistas y sindicalistas en todas partes, en Andalucía y en todos los sitios donde pudieron. Pero a él no le llevó ese motivo de odio ni de revancha, sino que le llevaba el motivo de una causa superior, de una causa de justicia republicana, en resumidas cuentas. Bien, no contento con el haber estado pues defendiendo las prisiones, también ayudó a muchísima gente de otras formas, ¿no? Cuando él ya no estaba a cargo de las prisiones, repartió a muchos de estos personajes carnets de la CNT, de la Confederación Nacional de Trabajadores, que era el sindicato anarquista, ¿no? Pues para que un señor de estos, que eran de ideas totalmente de derechas, pudiera salvar el pellejo exhibiendo un carnet de la CNT. Ayudó también a muchos a refugiarse en embajadas extranjeras, ayudó a muchos incluso acompañándolos a llegar hasta la frontera de Francia para que pudieran escapar. Él incluso organizó su checa propia particular, en la que obviamente pues no iba para matar a la gente, sino exactamente para lo contrario, para esconderlos de posibles injusticias que se hicieran contra ellos. Bien, el caso es que miles de personas le deben la vida a este hombre. Bien, cuando se acabó la guerra, pues este hombre quizá ingenuamente decidió no huir. Muchos otros hicieron lo mismo, pensaron que no habían hecho nada, que no tenían nada que temer y decidieron pues quedarse y no huir. Lo malo es que el régimen militarista franquista no tenía ese tipo de consideraciones, estaba igual, es decir, para ellos que un señor hubiera votado por el Frente Popular ya era más que suficiente motivo para matarlo instantáneamente o matarlo de una paliza. Cuanto más un señor que había tenido altos cargos en el gobierno anarquista, ¿no? en la organización anarquista. Con lo cual, y además fue el último alcalde de Madrid. Bueno, quizá fue alcalde por 24 horas, pero fue el único que se quedó, como quien dice, para pasar el mando de la alcaldía al alcalde franquista que venía detrás. Bien. Pues evidentemente este hombre fue encarcelado inmediatamente, se le hizo un juicio, pero parece ser que la pena no fue lo suficientemente grave, entonces volvieron a juzgarle por segunda vez, porque, bueno, así era la justicia, ¿no? Entre comillas, justicia entre comillas. Bueno, entonces pues en el segundo juicio parece que ser que sí, que le iban a dar una pena de muerte o algo similar, ¿no? Bien, entonces ocurrió un hecho francamente extraordinario, de estas cosas que nos muestran cómo son que las cosas en la vida no son blanco o negro, sino que hay muchos tonos.
Y parece ser que en este juicio, pues al terminar la vista, el juez preguntó si había alguien entre los presentes que quisiera añadir algo, y en estos momentos se levantó alguien en la audiencia, entre el público, y se presentó, dijo: yo soy el teniente general Agustín Muñoz Grandes, y estoy vivo gracias a este hombre. Porque efectivamente el general Muñoz Grandes, que luego sería nada menos que el jefe de la División Azul, pues el general Muñoz Grandes le debía la vida. Era uno de los que estaban en la cárcel de Madrid cuando la manejaba este hombre. Bien, pues se presentó allá ante el juez militar, obviamente, y le contó pues las cosas a favor de este hombre, y llevó una lista con miles de firmas de gente importante de la derecha española. Y entonces, bueno, pues gracias a esto, al final, pues se consiguió imponer algo de sentido común, y el señor Melchor Rodríguez consiguió una pena de 5 años. Hombre, que para no haber hecho nada puede significar una salvajada, pero te puedo asegurar que en aquellos tiempos 5 años era casi como si le hubieran puesto una condecoración. Es decir, era nada, es decir, para lo que uno se podía esperar en cualquier momento, esto, bueno, fue nada. Interesantísimo también es saber que cuando salió de la cárcel, pues mucha gente del régimen franquista le ofreció trabajo, incluso dentro del gobierno, que tuviera algún cargo en el sindicato único de la Falange, o incluso pues en empresas privadas, etcétera, etcétera. El hombre hubiera podido elegir lo que le hubiera dado la gana y tener la vida resuelta, pero no quiso, no aceptó absolutamente ningún tipo de favor, y más bien pues dijo que él quería seguir hacer las cosas por su cuenta. Y bien, sí, se ganó la vida pues estando en el negocio de los seguros, ¿no? Entonces, pero y al mismo tiempo seguía apoyando las actividades clandestinas de los anarquistas dentro de España, ¿no? Lo cual le valió alguna otra vez volver a visitar la cárcel, ¿no? Pero en fin, ya en un régimen un poquito más ablandado. Y porque seguía siendo anarquista, porque él tenía las ideas muy claras sobre la importancia para él de su ideología anarquista, que, oiga, podríamos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero hubo muchos anarquistas que eran unas personas idealistas y con muy buenos propósitos. Bueno, pues Melchor Rodríguez así estuvo y así acabó sus días, y cuando murió, en su entierro asistieron anarquistas y falangistas y cantaron el himno de los anarquistas, que se llama A las barricadas, y no pasó nada, y todos vivieron en paz y en armonía, al menos durante el funeral de Melchor. Lo cual me da que pensar, ¿no? Es decir, que cuando te encuentras gente buena, cuando hay gente de verdad buena, pues casi que no importa la ideología que tengan, son capaces de unir, son capaces de hacer el bien, son capaces de mejorar la sociedad. Por todo esto, Melchor Rodríguez es mi héroe, absolutamente, un gran héroe, y espero haberte convencido para que lo adoptes tú también como héroe. Cuídate y hasta pronto.